usen cuando tú dejas el mundo, dejas del vicio por estar escuchando a Jesús. Cuando el Señor Jesús, hermanos, iba por todas las regiones, las aldeas, por todas las ciudades, hermanos, la gente iba a escucharlo. Pero Él sigue, hermanos, Él sigue aquí, porque acuérdate que Él venció a la muerte. Lo crucificaron, pero no fue suficiente. No pudieron con Él, hermanos, porque venció a la muerte y resucitó al tercer día y está vivo para siempre. Y está aquí porque es el mismo Dios de antes, de hoy y de siempre. Así que tú has sido también un vencedor. Aleluya. Bienaventurado Tomás, le dijo aquel que creyó en mí sin haberme visto. Tomás dudaba, hermanos. Tomás decía: yo no metiese los dedos en las cortadas, en las heridas que le hicieron en sus manos, en su costado. Traspasaron una lanza y salió agua y sangre de su costado. Y así que yo lo vi, yo lo palpé, pero si yo no lo palpo, si no lo veo, no creo que Él resucitó. Y cuando se le aparece el Señor, cuando Él está encerrado en esos pensamientos, y el Señor se le manifiesta y le dice: Tomás, mete tus manos al costado, a esa herida que fue hecha para vencer, para bendición tuya, donde pagué todos tus pecados. Y no temas, no dudes. Le dijo: ya no dudes, solamente cree. Y te voy a decir una cosa, le dijo: más, con Dios hay más, siempre hay más en tu vida con Dios. Más bienaventurados, le dijo. Por eso somos más bienaventurados. Aquellos, se está refiriendo a ti, hermano, ¿sí? A aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Así que dale otro aplauso a Jesucristo, aleluya, porque te ha hecho más bienaventurados, más que vencedores somos en aquel que nos amó, aleluya. Así que vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, los que traigan Biblia. Vámonos al tema para este día. Es la humildad y la sencillez de Cristo Jesús. La humildad y la sencillez. ¿Sí? Vámonos a Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Todos los que tengan Biblia, y los que no, tenemos oídos, tenemos disposición, tenemos un corazón diseñado para escuchar palabra de Dios. Así que vamos a escuchar en el nombre de Jesús. Haya, digan todos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí? Vamos a repetir Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. A ver, todos estamos, levanten la mano todos ahí para estar atentos, todos los que ya están centrados, ¿sí? Vamos a levantar la mano, ahí está, sus celulares o Biblia. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Para Dios no hay ningún inconveniente. Vamos a iniciar otra vez Filipenses 2, Nuevo Testamento, Filipenses 2, versículo del 5 al 11. Una vez más, para honra y gloria a Dios. Haya, digan todos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Digan todos: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Aleluya. Dale un aplauso, dale una gloria, dale una alabanza a Jesucristo. Aleluya. La humildad, hermanos. ¿Qué es humildad para ti? Para ti, hermana, ¿qué es humildad? ¿Sí? La humildad no es sinónimo de pobreza, hermanos. Y sí es sinónimo de valentía y de calidad de persona. Es lo contrario a la soberbia, la humildad, hermanos. Todo lo contrario a la soberbia. La humildad viene de la palabra humility, del latín, que es virtud. ¿Sí? Muchas veces la tradición o las enseñanzas o lo que captamos en nuestra cultura, a veces pensamos que humildad es andar pobre, andar sucio, andar con un aspecto también como que somos indefensos, etcétera, ¿sí? Porque el concepto sí es cierto, la humildad, hermanos, es algo, es la virtud, dice el diccionario, la virtud que tiene y posee el hombre, el cual no le da importancia a los logros obtenidos. Fíjense bien, qué diferente el concepto que a veces hemos sido formados por nuestros padres, ¿sí? Es la virtud que tiene el hombre y la mujer, y no le da importancia a los logros obtenidos. Quiere decir que sí logra, quiere decir que sí tiene logros, que sí tiene victorias, que sí tiene prosperidad, pero no le da importancia a eso, sino que la importancia es dar fruto, dar productividad a su vida, es dar y continuar el ciclo de su vida, porque la humildad, la sencillez, hermanos, es parte de un proceso de logros obtenidos y vuelves otra vez como un ciclo. Es inherente, ¿sí? Es inherente que está puesto. La humildad es como la lluvia, la semilla, son ciclos, pero siempre está en la lluvia, por ejemplo, en el agua, siempre está el H2O ahí. Si tú ves el vapor, tiene H2O. Si ves el hielo, tiene H2O. Si ves el agua líquida, tiene H2O. O sea, siempre tiene. La humildad siempre va a estar en tu vida. Tengas un logro, inicies otro logro, porque acuérdate que somos un proceso siempre en nuestra vida, un ciclo. Primeramente, logras, cuando eres bebé, logras gatear, logras después caminar, pero después de eso tienes que seguir adelante en el proceso de tu vida, y luego vas a lograr, hermanos, aprender un lenguaje, aprender a alabar a Dios, aprender a trabajar, y cada vez que terminas un trabajo debes de hacerlo con virtud, con humildad. Ahora entendemos que es humildad, humility, pero es virtud. Si tú logras algo, terminaste un trabajo, continúas el otro con la misma humility, con la misma humildad que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Es como la semilla se siembra. Tú ves la semilla, a lo mejor no tiene nada sofisticado, pero cuando es sembrada, hermanos, cuando muere la soberbia, pues el orgullo de nuestras vidas. Tú tienes que ser humilde, yo tengo que ser humilde, tenemos que ser humildes, morir el orgullo, morir el vicio, hacer morir las cosas terrenales en vosotros. Y entonces la semilla, hermanos, empieza a dar primeramente hierba, una plantita, después un árbol. ¿Y qué pasa después? Da frutos. ¿Pero qué lleva el fruto? Lleva semilla, hermano, otra vez. Es un ciclo. Todo el tiempo tú tienes que estar en el ciclo. Si ya creciste, luego te casaste, ¿sí? Los que nos casamos, por ejemplo, tenemos que seguir igual con esa virtud, hermanos,
Pero sobre todo ahora, hermanos, sabemos y tenemos la referencia del autor y consumador de la fe, de la humildad, que es Cristo Jesús. Él, siendo Rey de gloria, Él, hermanos, no se aferró, dice la Escritura, si la leemos bien, el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjense bien cómo dice, no estimó el ser igual a Dios. Él es Dios, pues. Él no dice, no estimó para ser igual que Dios. No estimó el ser igual a Dios. Él era Dios, pero no estimó por la humildad, hermanos, el logro obtenido inherente en su vida, hermanos. Tenía un propósito de transmitir y dar fruto en ti, en todos los que estamos aquí, en todas las generaciones. Hay poder en la humildad, hay potencia, hermanos, en la humildad. Hay potencia. Como esta semilla, hay potencia, hermanos. Hay reproducción. Se reproduce, hermanos, esa humildad para que dé fruto. La humildad en el Hijo de Dios es parte inicial del ciclo de la vida en el proceso de tus logros y bendiciones. Y también es potencia. Ya que Pablo en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Ya está la sanidad. Pablo, cuando llegaba el apóstol Pablo, hermanos, quizás no tenía esas predicaciones, quizás con mucho crema, ¿vale? Con mucha sabiduría humana, etcétera, sino que él llegaba con poder, con dominio propio, reprendiendo en el nombre de Jesucristo la enfermedad, y la enfermedad se iba, reprendiendo el problema, reprendiéndola en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Con toda humildad, hermanos, sencillez de corazón. Jesús, hermanos, es el diamante más grande encontrado en la historia, hermanos. El diamante, hermanos, para llegar a ser diamante, si tú ya lo sabes y si tú no lo sabías, sabemos, hermano, que empieza siendo carbón, siendo una pieza, hermanos, quizá común, que en donde sea vemos el carbón, que es débil, frágil, que no vale tanto, que es como una tiza, como le tallas y se deshace el carbón, blando, o sea, sin mucho costo, sin mucha belleza, negro, digamos, sin forma, parece de esos asteroides, una piedra así negra, quebradiza. Pero, hermanos, trae carbono. El diamante, hermanos, es hecho de carbón. Sus moléculas, sus átomos son formados del mismo carbón y permanece el carbón siempre. Pero es sometido el carbón, hermanos, en ese proceso de presión, porque se originan con presiones geológicas de hasta 250 metros y kilómetros para abajo de la tierra. También es sometido a temperaturas altas, entre 900 y 1300 grados centígrados. Imagínate la fusión tipo magma, como los volcanes, y todo ese proceso los expulsa, los avienta. A veces los volcanes los avientan. Y, hermanos, a través de ese proceso sale el diamante, hermanos. El carbón se convirtió en algo ahora más precioso. Lo más precioso
de lo más precioso, el diamante, donde es también es el más duro en la escala, hermanos, de dureza. Del 1 al 10 se le adquiere el 10, hermanos, el máximo valor en todas las cosas, en color, en tonalidad, en dureza, en la textura, en el brillo y en los efectos que da cuando entra la luz por ahí. Si hay tonalidades azules o rojizas, etcétera, eso, hermanos, lo hace preciado. Jesús, hermanos, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo, hermanos, se hizo hombre. Como tú, quizás la referencia para tú con un ángel digas, no, pues yo qué soy, hermanos. Pero Dios tomó forma tuya, mía. No tomó forma de un arcángel, de un ángel, de un querubín, de un serafín, sino tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo. Por lo cual, hermanos, Él te dio, hermanos, para hacerte un proceso y hacerte diamante, hacerse, hermanos, hombre, para que tú, hermanos, en tu condición de hombre, tengas ahora la certeza y la oportunidad de levantar tu mirada, levantar tu alma y decir, Dios se humilló y se hizo como yo para salvarme, para transformarme y hacerme un diamante para Él, para que Él sea glorificado en todo y por todo. A Él sea la gloria. Dale alabanzas sempiternas al Dios vivo, aleluya, a Jesucristo, aleluya, el precioso diamante. Él pasó con todo ese proceso, hermanos, pero con un propósito de que tú también seas transformado. No hay que salirnos, hermanos, del proceso del ciclo de temperatura, presión, etcétera, para que seas terminada la obra en ti. Si ese carbón no continúa el proceso o es sacado de las temperaturas, de presiones, etcétera, atmosféricas y de presiones geológicas, va a seguir siendo carbón, puro carbón va a seguir siendo. Pero si el carbón sigue el proceso, va a lograr el ser un diamante. ¿Y cuál es el proceso ahora espiritualmente? Porque literal y materialmente sabemos las presiones y todo lo que hemos visto y oído, pero ahora en nuestra vida, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es el proceso? Es el Evangelio, hermanos, el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús. Tú tienes que seguir el Evangelio, tienes que seguir al Mesías, al Señor Jesús, donde Él vaya. Si hay que ir al hospital, al enfermo, hay que ir a los hospitales. Si hay que ir a los necesitados, al parque, hay que ir con los necesitados, con los hermanos. Si hay que ir a las casas, hay que ir a las casas. Si hay que ir al seguro social, hay que ir al seguro social. Que hay que ir allá a la estación de... hay que ir a llevar al centro de habitación, a donde quiera, a los hospitales. Ricos y pobres, tenemos que llegar el Evangelio. La humildad no es la posición económica o es el vestuario. No, hermanos, hay gente muy mal vestida, muy sucia y muy soberbia. También hay ricos muy trajeados y muy soberbios. Pero si tú tienes humildad, te pongas corbata o no te pongas, si tienes humildad, vas a tener una calidad de persona, una calidad de Jesucristo, una calidad de vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Pero es necesario, hermanos, que te revistas de la humildad de Jesucristo, que haya frutos. Muy importante que haya frutos, porque es un ciclo. Acuérdate, si tú no estás dando frutos, entonces la humildad, la virtud, hermanos, no es lo que tú pensabas.
Porque a lo mejor tú piensas, humildad es estar ahí derrapado, no bañarme una semana, 3 meses como el hermano Alegría, y estar tomando con el que está allá y para decir qué humilde amigo. No, eso no es humildad, porque no está dando fruto, está siguiendo el camino de Baal Peor. O si tú lo haces por intereses como esos profetas, por pedir dinero y llevaban la palabra de Dios, por llevar el evangelio, estás en el camino de Baal Peor. Entonces la humildad tienes que reconsiderarla, direccionarla y meterte al evangelio, al proceso, al ciclo del evangelio. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Las grandes cosas y los grandes proyectos nacen de la sencillez y de la humildad de los hombres, hermanos. Allá en Primera de Samuel, el rey David, hermanos, no era el rey David todavía. Primera de Samuel, capítulo 17, del 38 en adelante, nos narra esta historia, que David, hermanos, es un hombre sencillo, era un pastor de ovejas. Él pastoreaba las ovejas y él cuidaba a sus ovejas que su padre les había encomendado. Y en una ocasión, hermanos, los filisteos declaran la guerra al pueblo, a su pueblo de Israel. Y empiezan, hermanos, los movimientos cuando hay guerra, hermanos. Empezaron a pedir hombres para la guerra. De cada familia tenían que ir por lo menos 3 o 1. Y entonces asignaron. David vivía con sus 8 hermanos. Él era el menor de ellos. Así que fueron los 3 primeros. El primogénito, Eliab, el que seguía, Abinadab, y el tercero llamado Sama. Esos 3 hermanos se fueron, los manda su papá a la guerra, porque había que defender al pueblo de Israel. Los escuadrones de Israel, el ejército de Israel estaba en la franja de Gaza, allí contra Gad, contra los filisteos, en una posición. Se ponían todos en una línea y otros en otra línea, esperando el combate a la batalla. Los filisteos estaban ahí azorando al pueblo de Israel. Y cuando el papá de David, Isaí de Belén, desde Belén lo manda y les manda, hermanos, unas carretas con sus burros y sus caballos. Les lleva alimento a sus hijos. El papá, preocupado por la guerra, cómo iban, porque habían pasado ya más de 2 meses, y él quería tener razón de sus hijos, cómo estaban sus hijos en aquel combate, qué desarrollo habían tenido. Y le da instrucciones al pequeño David y le dice: mira, en esta carreta voy a poner 10 quesos, estos 10 quesos se los vas a dar al capitán del ejército de tus hermanos. Estos alimentos que están acá y sus costales y estos granos para tostar y estos otros costales de alimentos de maíz y de trigo son para tus hermanos. Y cuando lleguen con tus hermanos, me das razón de ellos. ¿Cómo están? Imagínate que tú no estés, que extrañes a tu familia. ¿Cómo estará tu familia? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo le está yendo en esa guerra? Porque también, hermanos, el mundo es una guerra. El vicio, el diablo quiere hacer guerra contra sus hijos, los hijos de Dios. Y entonces quería tener razón el papá de sus hijos. Y va David y obedece y le lleva ese encargo. Y te encargo también, cuando veas, me traes una prenda de cada uno. Le cortas ahí un poquito de sus camisas, de sus pantalones, y me traes razón de ellos. Y yo voy a ver la prenda. Aparte de lo que tú me digas, yo voy a ver que ellos están bien y que realmente fuiste y no fuiste, etcétera, para el otro lado. Y David, muy obediente, se va. Y llega hasta allá, hasta a la línea de guerra, a la franja donde está la batalla a punto. Y se da cuenta de algo, que estaba un gigante, Goliat. Ese paladín, ese hombre, hermanos,
que quería ser intermediario entre el pueblo de Filistea, el enemigo, contra el pueblo de Israel, retando al escuadrón del ejército de Jehová y retándolo diciendo: si hay alguien aquí que me venza, no habrá necesidad de toda esta masacre, de toda esta guerra, solamente pelearemos él y yo, y el que gane va a ser el amo, el que pierde va a servirnos, y si nosotros perdemos seremos sus esclavos. Y lo retaba, y duró 40 días ese reto, hermanos, mientras se acomodaban las pilas y las estrategias de batalla que se dan en una guerra. Y el rey David llega, pero no era rey todavía. Llega David, el joven, y se percata, se da cuenta de todo lo que está sucediendo, de las amenazas que está el enemigo sobre sus hermanos, sobre su familia. Somos una familia en Jesucristo. El haber sido hecho Dios hombre, formamos un parentesco ya. Allí vamos ganando, ahí ya llevamos ventaja, porque el Señor Jesús se hizo hombre y nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos. Aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de carne, no de sangre, sino del Espíritu. Hermanos, dale gloria a Jesucristo y palmas. Y se percata de las amenazas, y él en su sencillez dice: vayan, ve tú, le dice al hermano mayor y al otro hermano: ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué está amenazando? ¿Por qué va a